¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que el piadoso Bartolomé Esteban Murillo era conocido como el pintor de los niños? Les platicaré de ello mientras dibujo. Bartolomé Esteban Murillo, cuya fecha exacta de nacimiento es incierta en el siglo XVII, solo sobreviviendo su partida de nacimiento el 1 de enero de 1618 en la parroquia de Santa María Magdalena en la ciudad española de Sevilla. Fue el menor de 14 hijos de Gaspar Esteban, acomodado barbero, cirujano y sangrador, y de María Pérez Murillo, descendiente de una familia de artesanos plateros, quienes trabajaban la plata con fines decorativos, y de algún pintor lejano perdido entre las ramas del árbol familiar. Gran pintor del barroco, nacido 4 años después de la muerte del Greco, fue muy valorado, cotizado, admirado, querido por grupos cultos y populares en vida en la tierra que le viera nacer durante el siglo de oro español, periodo de un florecimiento en la creatividad y producción artística a través de la literatura, música, teatro y pintura, donde se diferenciaría en un estilo único, mientras los detalles precisos de su vida se difuminarían entre las técnicas tenebristas y naturistas del claroscuro. Serían precisamente sus pinturas de niños pobres y sus obras religiosas quienes inmortalizarían su apellido materno, Murillo, mismo que adoptaría fiel a la tradición andaluza. El oficio de barbero sangrador, flebotomiano o cirujano barbero realizaba pequeñas cirugías como la extracción de muelas, curación de heridas, sangrías, aplicación de ventosas y sanguijuelas. Autorizado por la experiencia y una minuciosa observación por alrededor de 4 años, sería controlado por el protomedicato, institución que dictaba las reglas en las funciones de los médicos, cirujanos y herbolarios. Eran considerados médicos artesanos de la salud, oficio de gran importancia en la sociedad española hasta el siglo XIX, asistiendo a pobres gratuitamente. La práctica de la sangría o flebotomía consistía en extraer sangre del cuerpo a través de incisiones para purificarlo, en la creencia de que la sangre era impura, causante de una gran variedad de enfermedades, extendiéndose a las mentales, agravando al paciente o provocando su fallecimiento. Antiquísima, se practicaba en la época de Hammurabi, el legendario rey babilonio, allá por 2100 años antes de Cristo. Por su parte, los veterinarios egipcios la realizaban a las reses. Más cercano a nuestros días, hoy nuestros padres, aquellos en su 7ª década, recuerdan con melancolía cómo los barberos, con su icónico poste de barbero, en sus rayas rojas, azules y blancas afuera de su establecimiento en pueblos y ciudades, eran más que practicantes de su oficio, elocuentes anunciantes de la primera plana de los últimos acontecimientos locales y, con suerte, nacionales, extendiéndose como consejeros y psicólogos por acreditación popular. El siglo de oro español, que abrazaba los siglos XVI y XVII, vería el florecimiento cultural y literario en los pasos de artistas icónicos como el Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra, padre de la joya literaria, Don Quijote de la Mancha, llamado así por ser herido en una mano durante la batalla del mismo nombre, inmovilizándola. Los escritores Lope de Vega y Calderón de la Barca, los pintores El Greco, de quien hablé en otro capítulo, y Diego Velázquez, encumbrarían el esplendor de la península ibérica al tiempo que la expansión territorial española avanzaba sin freno, alcanzando las Américas, mientras la Contrarreforma se esforzaba por promover el catolicismo, acechado por la reforma del monje Martín Lutero, rechazando principalmente la autoridad papal. Mientras el barroco, el dramático movimiento cultural y artístico contrario al armonioso equilibrio del Renacimiento, emergía seguro con su intensidad, opulencia, dinamismo y claroscuros. Sería durante el siglo XVII cuando el arte comenzaría a ser considerado un símbolo de estatus entre la floreciente clase burguesa, impulsando el mecenazgo y coleccionismo, anteriormente reservado a la nobleza y el clero. La ciudad de Sevilla, capital de la provincia del mismo nombre en Andalucía, es visitada constantemente por el río Guadalquivir, el quinto más grande de la península ibérica. Era una capital artística y cultural donde el oro brotaba sin descanso dentro de la España imperial, coronándose además como una de las grandes capitales artísticas europeas. Sevilla, considerada la cuna de la música flamenca, es enriquecida por sus museos y monumentos patrimonio de la humanidad de la UNESCO como el Alcázar y la icónica catedral con su hermosa torre campanario llamada Giralda, extendiendo su riqueza a través de la celebración religiosa de su Semana Santa, con sus procesiones y su feria de abril festejada con música y bailes típicos, sin olvidar su oferta gastronómica con sus famosas tapas.
En esa joya cosmopolita, Murillo, con sus pinturas religiosas destacando la Virgen con el Niño y la Inmaculada Concepción, sus retratos de intelectuales sevillanos y la infancia andrajosa en su realidad en las calles, le llevarían a enriquecerse gracias a los encargos privados que esperaban fuera de su estudio, permitiéndose una mayor libertad creativa, mientras otros pintores verían de reducida su expresividad dictada por los exigentes encargos de la realeza y el clero. Su obra, embullida en claroscuro y enriquecida por la expresividad, emociones y sentimientos, dejarían de lado el dibujo preciso, con una empatía y sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Todo ello enmarcado en sus experiencias de vida. Una orfandad temprana, la pérdida de algunos hijos, tiempos difíciles de incertidumbre y la peste, incansable compañera leal de la humanidad, que visitaría a finales de 1650 la ciudad. Murillo perdería a sus padres alrededor de los 9 años en una diferencia de 6 meses, pasando su crianza bajo la protección de su hermana Ana y cuñado, permaneciendo con ellos hasta que el día de su boda le abriera las puertas de la independencia a los 28 años con Beatriz Cabrera y Villalobos, en un matrimonio de 20 años y 11 hijos, falleciendo entre 3 y 5 infantes durante la peste de Sevilla. A los 15 años la pintura se le develaría a través del taller de su pariente materno Juan del Castillo, dirigiéndose al poco tiempo hacia la pintura de devoción religiosa, marcando con ello una época de bonanza, libre de sobresaltos y de apuros económicos, abriendo a los 22 años su propio taller. Pasaría la mayor parte de su vida en Sevilla, perdiéndose detalles de su viaje a Madrid. Ahí conocería a Diego de Velázquez, paisano suyo, con quien estudiaría unos años y quien le presentaría las obras maestras alojadas en las colecciones reales. Este era el pintor de cámara del muy católico Felipe IV, rey apasionado, protagonista de numerosos amoríos, coautor de un gran número de hijos ilegítimos y del futuro maltrecho Carlos II, apodado el Hechizado. Felipe, llamado el Rey Planeta, por la extensión del dominio español, o el Pasmado, por su expresión facial inmortalizada en retratos, se casaría tras enviudar de su primera esposa con su sobrina Mariana de Austria. En sus inicios, Murillo aceptaría la influencia de los pintores Francisco de Zurbarán, Alonso Cano y José de Rivera, así como del naturalismo tenebrista barroco, reinante de su tiempo conocido como caravajismo, por su dibujo delineante, grandes contrastes y tonos sombríos donde la luminosidad parece no haber sido presentada. Con el tiempo, su pincel se iluminaría suavizándose al retratar niños pordioseros, angelitos y santos en su niñez, llegando a ser llamado pintor de los niños. Obras como Joven Mendigo, realizado cerca de 1650, y El Buen Pastor, con el tiempo serían ampliamente reproducidas, alojadas en las salas de nuestros abuelos, lo cual seguramente recuerden. Para 1645, mismo año de su boda con Beatriz, realizaría su primera gran comisión, 11 lienzos para el claustro del monasterio de San Francisco el Grande, con la influencia del tenebrismo en sus primeros años. Estos cuadros serían dispersos tras la Guerra de Independencia en el siglo XIX. Paralelamente, sus imágenes de niños comenzarían a aportarle reconocimiento en el extranjero, en especial en Francia e Inglaterra. Para 1649, una mortal epidemia llamada la Gran Peste de Sevilla apagaría el brillo de la ciudad deteniéndola de súbito al visitarla por 5 años, despoblándola en un 46%, no sin irse sin antes acudir al nivel de vida de los pobres sobrevivientes, en especial las clases populares, quienes 3 años más tarde liderarían una revuelta impulsados por el hambre. La caridad emergería en forma de pan repartida por el arzobispo en parroquias o instituciones. Una de ellas estaría a cargo de Miguel Mañara, un padrino de 2 hijos del pintor. Este, devoto perteneciente al gremio o a la cofradía del Rosario, sería una presencia constante en la repartición de pan. La década de 1650 le forzaría a un domicilio errante, creyéndose impulsado por las necesidades familiares. Irónicamente, brillaba en la cúspide de su carrera enriquecida por incansables comisiones importantes para retratos y altares. Los años posteriores al inicio de la peste desatarían un elevado número de encargos sobre las imágenes de devoción. Murillo, comprometido con la Contrarreforma católica, crearía una de las imágenes más bellas de la Virgen, su famosa Virgen del Rosario con el Niño, realizada entre 1650 y 1655, actualmente en el Museo del Prado en Madrid. Su San Jerónimo leyendo, óleo al lienzo realizado alrededor de 1652, es una de las tantas representaciones de este políglota del hebreo, latín y griego, que traduciría parte de la Biblia bajo la petición del Papa Dámaso I.
Otra obra conocida con el mismo personaje fue creada bajo el pincel italiano de Caravaggio, fallecido casi 10 años antes del nacimiento de Murillo, de quien hablé en otro capítulo. Activo devoto, la Catedral de Sevilla lo recibiría en varias ocasiones inmortalizando varias obras, como San Isidro. Sus pinturas sobre santos le añadirían popularidad a su piadoso pincel. Dentro de su proceso pictórico, involucraría a su familia, su esposa como modelo para obras de la Inmaculada Concepción y a sus pacientes hijos como modelos de querubines y angelitos. Su lienzo, Adoración de los Magos, actualmente en el Museo de Arte de Toledo en Ohio, Estados Unidos, fue un tema ampliamente reproducido por artistas renacentistas y barrocos. Una de las obras más reconocidas nacería del pincel de otro contemporáneo maestro sevillano español, Diego Velázquez. En 1660, junto a otros artistas, fundaría la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, convirtiéndose en presidente, al tiempo que sus lienzos anunciaban demandantes su plenitud con un característico pincel fluido y colorido luminoso. En Mujeres en la ventana, pinta dos jóvenes de clase alta, donde una mira al espectador con una sonrisa pícara y enigmática. El tamaño de los personajes es real, de escala 1:1 con un mayor impacto visual, acercándose a una realidad más allá de los límites del lienzo. Esa misma técnica, común en la escuela flamenca del siglo XVII, puede encontrarse en las obras de Jan van Eyck, Rubens, de quien hablé en capítulos anteriores, o el gran Rembrandt. 3 años más tarde perdería a su esposa. Tras enviudar, optaría por compañía, la soledad hasta el resto de sus días sin el descanso de su oficio, convirtiéndose la siguiente década como la más prolífica, emergiendo para 1667 su estilo vaporoso, donde se ve difuminada la definición de las siluetas de sus retratos. A 19 años de la partida de su esposa, la muerte le empujaría de un andamio cuando se concentraba pintando los frescos del convento de los capuchinos, cayendo para fallecer a los pocos meses en 1682. Sería enterrado en la antigua iglesia de Santa Cruz, destruida durante la invasión francesa en la misma ciudad que lo viera nacer. En nuestros días, la plaza de Santa Cruz sustituye la vieja iglesia, perdiéndose bajo su suelo el lugar donde descansan los restos del piadoso y querido pintor. Su hijo, Gabriel, se cree fue el único que continuaría con el oficio paterno, mientras otros dos abrazarían las órdenes religiosas dominica y franciscana. Más cercano a nuestros días, su pintura de Santa Justa y Santa Rufina, anteriormente en el Museo Meadows de Dallas, en Estados Unidos, sería confirmada como una de las obras de arte saqueadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, al encontrar un número relacionado con el arte robado en la parte posterior del marco. Sería, junto a más obras, recuperada gracias a los Monument Men, o el grupo de programa de monumentos, arte y archivos de quienes hablé en el capítulo de Klimt. Actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Su obra en España se encuentra albergada, además de Sevilla, en el Museo del Prado de Madrid, esparciéndose en colecciones del mundo como la National Gallery en Washington en Estados Unidos, la Alta Pinacoteca de Múnich en Alemania y The National Gallery de Londres en Inglaterra. Todo ello tras el robo, rapiña y destrozos por la ocupación francesa que estremecerían a Sevilla durante la Guerra de Independencia, entre 1808 y 1814. Episodio sangriento de la historia española que un poco tolerante artista sordo inmortalizaría en sus pinturas y especialmente con sus grabados de la serie Los desastres de la guerra, Francisco de Goya. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.